La trágica historia detrás de la primera muerte por rabia en México. Una alerta preocupante. En pleno siglo XXI, una enfermedad que muchos pensaban erradicada en México ha vuelto a cobrar una vida. Se trata de la rabia, un padecimiento casi olvidado, pero con un desenlace mortal si no se trata a tiempo. Hoy conoceremos la trágica historia detrás de la primera muerte por rabia registrada recientemente en nuestro país. Y por qué este caso debería preocuparnos a todos. La rabia es una enfermedad viral que ha acompañado a la humanidad por siglos. México logró grandes avances en su erradicación. Campañas masivas de vacunación en perros y gatos redujeron drásticamente los casos, hasta el punto de que, por años, no se registraron muertes humanas en el país. Pero la historia que vamos a relatar nos recuerda que bajar la guardia tiene consecuencias fatales. Un joven o niña, según el caso real si se quiere especificar, fue mordido por un animal infectado. Al principio, la herida pareció menor y no se atendió de inmediato. Pasaron los días y comenzaron los síntomas: fiebre, dolor, dificultad para tragar, episodios de ansiedad y convulsiones. Cuando finalmente acudió al hospital, ya era demasiado tarde. La rabia estaba en una fase irreversible. Pese a los esfuerzos médicos, la persona falleció. Se convirtió así en la primera muerte por rabia en México en décadas, y un recordatorio doloroso de que este virus sigue entre nosotros. ¿Por qué es tan grave? La rabia es una de las pocas enfermedades con una tasa de mortalidad cercana al 100%. Una vez que aparecen los síntomas, no existe cura. Sin embargo, lo más alarmante es que es totalmente prevenible. Basta con acudir al médico tras una mordedura y recibir la vacuna antirrábica para salvar la vida. Este caso no solo es una tragedia personal y familiar, también es una advertencia colectiva. México no está exento de la rabia. Perros callejeros, gatos y hasta murciélagos pueden ser portadores. Mantener al día la vacunación de nuestras mascotas y acudir de inmediato al médico tras una mordedura puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La muerte de esta persona nos duele, pero también debe hacernos reaccionar. No bajemos la guardia. La rabia no es cosa del pasado y la prevención es nuestra mejor defensa. ¿Tú ya vacunaste a tu mascota? Déjamelo en los comentarios. Si quieres más historias de salud y prevención, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Juntos podemos salvar vidas. Casos relevantes de muertes por rabia en México, 2024 a 2025. Cancún, Quintana Roo, marzo 2024. En marzo de 2024, se registró la primera muerte por rabia humana en México en 19 años. La víctima fue un hombre de 67 años, dedicado al rescate de gatos callejeros. Había sido mordido por uno de esos gatos que no estaba vacunado, el financiero Reddit. Este caso fue confirmado por un documento del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y validado por INDRE, el financiero. Zacatecas, agosto 2025. El 24 de agosto de 2025, falleció una joven de 17 años del municipio Mezquital del Oro. Se trata de la primera muerte por rabia humana en Zacatecas desde 1987. Noticias de México ADN político. Fue mordida por un zorrillo silvestre el 13 de agosto. Recibió atención inicial en Durango y luego fue trasladada al IMSS en Zacatecas. Noticias de México ADN político. Su muerte fue consecuencia de una falla multiorgánica, a pesar de los esfuerzos médicos. Noticias de México ADN político. El gobierno activó un protocolo de vacunación y rastreo epidemiológico, y se reforzaron las campañas de prevención. Noticias de México ADN político. Colima, agosto 2025. Apenas unos días después, el 28 de agosto de 2025, se confirmó una segunda muerte por rabia humana en menos de 15 días.
Un hombre originario de Jalisco falleció en Colima tras ser mordido por un animal en mayo y buscar atención tardía. El financiero. La enfermedad se manifestó con síntomas neurológicos severos, y el paciente murió después de atención intensiva, el financiero. Aunque falleció en Colima, epidemiológicamente el caso se atribuye a Jalisco, el financiero. ¿Por qué esta situación es alarmante? Estos casos destacan que la rabia aún persiste en animales silvestres, como zorros, zorrillos, murciélagos y otros, a pesar de la erradicación de la rabia transmitida por perros en México. El financiero más. La enfermedad es casi 100% mortal, una vez que surgen los síntomas, pero completamente prevenible si se aplica profilaxis post-exposición, vacunación a tiempo nepoamlas. En ambos casos recientes, hubo demoras en buscar atención médica tras la mordedura, lo que permitió que la infección progresara peligrosamente. NIS el financiero. Datos clave y fechas exactas. Cancún, marzo 2024. Primer caso en 19 años. Hombre de 67 años mordido por un gato. Zacatecas, 24 de agosto de 2025. Joven de 17 años mordida por un zorrillo, primera víctima desde 1987. Colima, 28 de agosto de 2025. Hombre de Jalisco fallece por mordedura no atendida. Contexto epidemiológico. Explica que, aunque la rabia canina fue erradicada, los animales silvestres aún representan un riesgo. Señala la importancia de la prevención temprana y los protocolos sanitarios activados en cada caso. Humanizar la narrativa. Presenta cada víctima con empatía y detalle, edad, lugar, circunstancias de la mordedura, retraso en atención. Destaca las reacciones de autoridades y medidas adoptadas tras cada caso. Mensaje final impactante. Subraya que es vital acudir inmediatamente tras una mordedura. Refuerza que la rabia no es del pasado y puede regresar si bajamos la guardia. México eliminó la rabia humana transmitida por perros como problema de salud pública, gracias a estrategias como campañas masivas de vacunación, vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno y acceso a profilaxis post-exposición. Organización Panamericana de la Salud, +1 BBC. El país recibió la validación oficial de la OMS en diciembre de 2019, siendo el primer país del mundo en lograrlo. Organización Panamericana de la Salud, +1 Noticias de la ONU. Desde 2006, no se registraban casos de rabia humana transmitida por perros en México. BBC-CNN Español. En una publicación de 2014 se mencionaba que, por ejemplo, en 2014 ya habían transcurrido 9 años sin casos de este tipo y se habían aplicado más de 320 millones de vacunas en campañas nacionales Gobierno de México. Además, entre 2010 y 2020, se aplicaron casi 195 millones de dosis más contra la rabia Gobierno de México. Panorama global y modo de transmisión. La rabia es una zoonosis mortal prácticamente en todos los casos, una vez aparecen los síntomas. El 99% de las transmisiones en humanos ocurren por mordeduras de perros, aunque en regiones sin control canino, la fauna silvestre, como murciélagos o zorrillos, también se convierte en vector principal. Organización Mundial de la Salud Wikipedia. A nivel mundial, el virus causa unas 59,000 muertes anuales, muchas entre niños menores de 15 años, y tiene un alto costo tanto en salud como económico. Organización Mundial de la Salud. La prevención, vacunación en perros, profilaxis post-exposición, educación sanitaria, es altamente eficaz y la única defensa real antes de la aparición de síntomas. Organización Mundial de la Salud, BBC. Situación actual y desafíos persistentes. Aunque la rabia canina está bajo control, sigue circulando en animales silvestres. Casos recientes en México han sido por mordeduras de zorrillo, gato callejero
o incluso murciélagos. El País, Ciencia UNAM Wikipedia. La reducción en cobertura de vacunación antirrábica, especialmente desde 2019, genera brechas que pueden derivar en brotes nuevos. Ciencia UNAM. En regiones como Yucatán, los gatos se consideran el nuevo frente para el virus, debido al incremento de rescates de felinos callejeros y la expansión humana hacia áreas selváticas, lo cual facilita el contacto con fauna silvestre portadora de rabia Reddit. También se reportan casos causados por murciélagos hematófagos, como el de 2 menores en Oaxaca en 2022, donde hubo omisiones que llevaron a que el Estado ofreciera indemnización a las familias Reddit. Cronología clara. 2006. Último caso de rabia por perro en México. 2019. Validación OMS. 2024 a 2025. Reaparición de casos, todos relacionados con fauna sin control sanitario. Resaltar que la rabia no fue erradicada, sino controlada en animales domésticos, pero persiste en fauna silvestre, una amenaza latente y actual. Combinar datos globales con ejemplos mexicanos recientes, como el riesgo del gato callejero en Yucatán o la muerte de menores por murciélagos, para mostrar que la amenaza es real y variada. Enfatizar la prevención como clave, vacunación canina, Pulciapa felina. Cubrir al menos un 80% de población canina, Wikipedia Ciencia UNAM. Profilaxis inmediata tras exposición, lavado de heridas e inmunoglobulina antirrábica. Organización Mundial de la Salud. Humaniza la historia con testimonios, secuencias dramáticas o recreaciones episódicas que muestren la rapidez de la enfermedad y el impacto prevenible. Este vídeo de N+, enero 2023, describe cómo reaparecieron casos tras 17 años sin registros, destacando el peso mediático y la cobertura noticiosa sobre estas muertes. Si este contenido te ayudó a entender mejor el tema, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Así apoyas al canal y te mantienes informado sobre historias que pueden salvar vidas. Nos vemos en el próximo video.